Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 y 9 minutos en un día para nosotros importante, no podía faltar. Jean-Michel Jarre, Oxígeno. Porque vamos al cosmos, después a la Tierra, a saber qué pasa con esa gripe porcina. Están hablando, virus que ha mutado 3 veces. Ha habido virus que han estado a punto de acabar con la raza humana, así de claro. Y esperamos y estamos seguros de que esto no va a ser así, ni mucho menos, por supuesto. Pero la gente está asustada y nos están preguntando, así que vamos a hacer con toda la rapidez, premura y documentos que tengamos un dossier especial. Antes, declaraciones de Edgar Mitchell, ese astronauta que parece que ha salido pues respondón a la NASA, su institución. Y ante todo, gracias para los que os incorporáis en la tercera hora. Lo decíamos, la audiencia del Estudio General de Medios, 696.000 oyentes los sábados, Milenio 3, récord de nuestro programa, récord en esta franja de la radio española. Gracias, queridos amigos, porque ahí están los datos que nos abruman. Y ante todo, gracias a los que hacéis en podcast, en internet, en descargas, según los informes de Apple, de iTunes, algo único en cualquier programa radiado en castellano. No sé si merecemos tanta atención después de 8 temporadas. No sé si estamos siempre a la altura o no, que lo intentamos, sí que lo sé, y que estamos absolutamente orgullosos de la audiencia que tenemos. Gracias, amigos, por eso, para todos vosotros, un poco de oxígeno. Me vais a permitir además que, como siempre, a toda esa gente que está pasándola ahí un poco mal, un abrazo cósmico para todos ellos, también están ahí, en especial para nuestro compañero y colega y admirado Juanma Frasquet, que sabemos que está pasando unos momentos un poquito ahí duros. Juanma, nuestro abrazo cósmico, compañero, claro que sí, siempre serás uno de nuestros comandantes de la nave del misterio. Y bueno, hablando de naves, algo pasa en el espacio, algo ocurre. Edgar Mitchell, este astronauta que, ojo, es el hombre que más tiempo ha estado en la Luna. Una caminata de 9 horas. Y 17 minutos. Y pasaron muchas cosas, Santi. Bueno, vamos a conectar con Estados Unidos, que Javier del Pino, nuestro corresponsal, nos cuente todo lo que ocurre. Y adelanto, Javier Sierra y Enrique de Vicente nos traen un par de noticias del otro lado de estas declaraciones. Incluso petición a Obama de que desvele el secreto OVNI y la nave y los cuerpos que se guardan en Roswell. Pero hay varias claves. Conectamos con Estados Unidos. Edgar Mitchell tiene 78 años, no solo fue astronauta de la NASA en las misiones del Apolo, es el 6º hombre que ha puesto su pie en la Luna. Viajó a bordo de la nave Apolo 14 en el 71 y 3 años después, en el 74, intentó investigar el famoso caso conocido como Incidente Roswell, sobre la caída de un supuesto objeto volador no identificado en territorio norteamericano, pero dice que su investigación se vio truncada por las autoridades de este país. Según Mitchell, nuestro destino es terminar formando parte de una comunidad planetaria. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestro planeta y más allá de nuestro sistema solar para averiguar qué es lo que está ocurriendo realmente allí fuera. Y lo ha dicho claramente esta semana en una conferencia aquí en Washington. El hecho de que no estamos solos en el universo es uno de los aspectos más importantes de nuestra era. Mitchell creció en Roswell, Nuevo México, la localidad en la que en el año 47 algunos de sus vecinos creyeron ver un ovni que se estrelló contra el suelo. Según Mitchell, los habitantes de la zona fueron silenciados por las autoridades militares. Él mismo llevó ante el Pentágono ese hecho, pero cuando parecía que iba a tener acceso a los informes de lo ocurrido, toda la investigación se vino abajo. Por su parte, la NASA ha reaccionado a estas palabras de Mitchell. Según la agencia, no se realiza ningún tipo de seguimiento a ovnis ni forma parte de ningún encubrimiento sobre vida más allá de la Tierra. En la conferencia se ha pedido al presidente Obama que aproveche esta era de cambio para desvelar los informes secretos sobre supuesta vida extraterrestre. No es solo Edgar Mitchell. Hemos hablado alguna vez de cómo los astronautas variaron completamente su psique. Yo creo, quizá, después de ver lo que éramos realmente, ¿no? Una mota azul perdida en la inmensidad infinita. Y nadie como ellos ha visto lo que es el infinito. Porque imagino que ni siquiera del más potente telescopio o situado en una nave uno puede ser consciente de eso. Pero con los pies en otro planeta, observando tu tierra donde has nacido en la lejanía cósmica, yo creo que ahí sí que tiene que entrarle a uno en el espíritu algo muy fuerte. Y todos los que han tenido esa visión, muy cercana a lo divino, imagino, luego han variado. Uno buscando el arca de Noé, otro buscando la cueva de los tallos, otro haciendo experimentos de telepatía, otro pidiendo que se quiten los sellos del secreto sobre los ovnis. Es muy fácil pensar que todos enloquecieron, ¿no? El racionalismo que impera diría, bueno, es que todos enloquecieron. Y punto. Sin saber
la importancia, preparación de estos cosmonautas y astronautas, porque también los hubo en la Unión Soviética que hablaron de ovnis, objetos volantes no identificados. Antes de que Santi me cuente qué puede haber en la entretela de este personaje, qué está pasando ahora y que sepamos opiniones, hay dos cosas muy interesantes. La primera, la cuenta Javier Sierra. De todos los detalles que ha dado Edgar Mitchell en sus últimas declaraciones al Daily Telegraph, y que de nuevo han vuelto a convertirse en polémica, a mí particularmente el que más me ha llamado la atención tiene que ver con su alusión al incidente de Roswell. Él sostiene que en 1974 hizo una petición formal al Pentágono en calidad de héroe americano y astronauta del proyecto Apolo para acceder a los archivos secretos de ese famoso caso OVNI que inició la moderna era del secreto oficial en torno a los no identificados. Y cuando ya estaba a punto de acariciar esos papeles, todo se vino abajo y nadie le dio acceso a la información confidencial del caso Roswell. En el caso de Edgar Mitchell, esto es especialmente significativo por un pequeño gran detalle biográfico que a menudo pasa desapercibido. Edgar Mitchell, el astronauta del Apolo 14 y, como decía antes, héroe americano, nació precisamente en Roswell, Nuevo México, y pasó su infancia allá y creció oyendo hablar de ese asunto de que una nave de otro planeta se había estrellado en el desierto cercano a su localidad natal. Y parece que algo se le ha quedado ahí en la mente a Edgar Mitchell y quiere cumplir el sueño de que se desclasifique esa información. Y como ven a Obama como un salvador, muchas personas en Estados Unidos lo ven así, creen que quitará esos 7 sellos del secreto. Yo creo que no va a tener suerte, no sé qué opináis vosotros. Antes, un apunte, cómo no, Enrique de Vicente ya había entrevistado a Edgar Mitchell hace muchos años, tuvo un peculiar encuentro con él en una especie de congreso sobre potenciación de la mente, en fin, todo muy de Enrique de Vicente, alucinante, increíble y cierto. Enrique nos contaba así su experiencia cara a cara con Edgar Mitchell y yo creo que os vais a sorprender. Bueno, tengo que decir que tuve la oportunidad de conocer y entrevistar a Edgar Mitchell hace unos 30 años en Barcelona, donde asistía a un congreso sobre biocibernética. Y tuve una experiencia muy sorprendente con él. En medio de la conversación que versaba sobre los temas que iba a tocar y sobre su dedicación al potencial humano, que era una forma de hablar de parapsicología y otras facultades humanas en aquel entonces, cuando le hice una pregunta acerca de los ovnis, porque había documentos suficientes de que muchos astronautas parecían haber visto ovnis en el espacio, se puso de pie muy incómodo y dio por concluida la entrevista. Yo corregí, le dije al traductor que lamentaba que haber hablado de un tema que no le gustase, y continuó la entrevista de mala manera. Yo en aquel momento, mi primera impresión es que, bueno, sufría el síndrome del astronauta y estaba un poco alterado psíquicamente. O sea, era un personaje raro. Ahora, por otro lado, he de decir que era un tío altamente inteligente. Aquella reacción hoy en día me hace pensar que él sabía mucho más de lo que contaba y de lo que ha contado, y que con certeza él tenía información de otros astronautas, como él ha afirmado, y de personal de la NASA, de que se ha hecho un encubrimiento de presencia extraterrestre incluso en la Luna. Presencia extraterrestre en la Luna, encubrimiento. Tantas y tantas cosas. Edgar Mitchell, ¿qué hay detrás de todo esto, Santiago? Peticiones directamente a Obama, sabiendo el eco que van a tener. No sé, algo se cuece. ¿Sigue creyendo Edgar Mitchell de verdad que hay una nave física con cuerpos humanos o no humanos y que Obama tiene el secreto? ¿Vosotros creéis realmente, lo digo también a los que estáis al otro lado, que Estados Unidos sabe algo de los ovnis realmente? Yo es que lo dudo mucho. Sí. Yo creo que sí. Pues yo no y que tengo nos tan ocultan claro. un montón de información e incluso pruebas físicas de que ya han venido a visitarnos, sea lo que sea, ¿eh? A que ocultan información seguro, pero que sepan la naturaleza del fenómeno. Yo opino igual que tú, o sea, que ocultan información muchísima, pero no tienen ni idea de la naturaleza del fenómeno, y yo no creo que en Roswell se cayese una nave ni en ningún sitio. O sea, algo que atraviesa el universo por H y por B, que de repente se le rompa la bujía y se estrella allí, es que no me lo creo, vamos, o sea, pero para nada, de nada, vamos. ¿Qué se oculta detrás de estas peticiones reiteradas de Edgar Mitchell, Santi? Vamos a ver. Edgar Mitchell, si es como todos nos imaginamos, es una persona que está en una situación muy compleja. Para empezar, el apunte que daba Javier es completamente cierto, pero hay un matiz importante. Edgar Mitchell tiene 17 años el día que empieza a hablarse del incidente de Roswell. Es decir,
lo vive como toda la gente del pueblo, habla directamente con los testigos, forma parte de todos los cotilleos, de todos los corrillos, de la gente que dice haber visto cuerpos. Aquello le marca. Claro, de lo que luego salió en los años 70, de lo que luego salió muchos años después, pero que durante mucho tiempo estuvo circunscrito a ese pequeño pueblo. Nadie fuera de allí durante mucho tiempo habló de cuerpos. Bueno, nadie es más, Santi, perdona que te interrumpa, pero yo creo que hasta la publicación en el año 80 del incidente de Charles Berlitz y Moore, poco se habla de Roswell desde fuera, ¿no? Desde fuera de ese entorno. Prácticamente nada. Es un caso que permanece olvidado durante buena parte de la historia de la ufología y que luego se convierte en un caso estelar a raíz de ser rescatado, efectivamente. Y Mitchell sigue asegurando, incluso en las últimas entrevistas que ha dado, que a todos los vecinos de Roswell los han mandado callar. Sigue diciéndolo. Sí, sigue asegurándolo, vamos. Cosa que dicen también muchos vecinos de Roswell, sí, que han declarado que agentes de las fuerzas aéreas les han amenazado directamente en su casa de, oye, a ti te puede pasar algo si sigues contando este tipo de cosas. Pero si además, como se puede más o menos intuir, Edgar Mitchell durante su estancia en el espacio ve algo, tiene un problema muy gordo, porque no lo puede contar. Como todos los astronautas, está sujeto al acta de secretos oficiales. Entonces, su capacidad de revelar cosas está en lo abstracto, es decir, yo creo que, yo afirmo que, pero a mí no, yo no puedo decir a mí me pasó que, porque el día que diga a mí me pasó que, me meten en la cárcel con toda la razón del mundo. Todavía hoy, a pesar de su edad. No, por supuesto, o sea, ahí los secretos oficiales tienen fecha de caducidad hasta que se desclasifican. Oficialmente, si le han dicho que, estamos hipotetizando, si le han dicho que hipotéticamente este señor ha visto algo y le han dicho esto es secreto de Estado y no puedes hablar de ello, no puede hablar de ello hasta nueva orden. Es decir, estamos hablando de que algo que compromete la seguridad nacional, es decir, deje de ser astronauta, deje de ser militar, deje de ser funcionario, deje de ser lo que quiera, si su testimonio se considera que quebranta la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso es punible y, por tanto, él no podría revelar lo que le ha sucedido. Con lo cual, parece que recurre periódicamente, pues, en julio, sabiendo que el eco de su noticia va a dar la vuelta al mundo. En julio pasado fue la última vez que hizo unas declaraciones de este tipo, a hacer declaraciones de que él tiene la constancia, no puede decir cómo, de que los Estados Unidos saben perfectamente la naturaleza del fenómeno, etcétera, etcétera. Ahora lo entiendo mucho mejor, o sea, él sabe, pero tampoco puede mojarse a tope, ¿no? El asunto es, ¿creéis que Obama le va a hacer caso? Obama, el hombre de la apertura, el hombre de... Yo creo que va Yes, we a come. desclasificar algunos archivos para que se calme un poco y se quede tranquilo. No solo Edgar Mitchell, sino también muchos investigadores del tema OVNI. Él ha pensado que podemos, ¿no? Como el lema decía, que podemos, ¿no? Que pueden llegar al Otra cosa es que secreto le OVNI. dejen. No, yo de hecho estoy convencido de que de aquí a muy poco veremos la enésima versión de la verdad de Roswell, porque ya tuvimos el globo sonda, tuvimos el globo de observación, tuvimos los muñequitos dummies y probablemente pues de aquí a que acabe el mandato de Obama pues salga otra versión completamente diferente y para mí que igualmente falsa. Rápido repaso por mensajes en oleada para ver qué están pensando ahora mismo nuestros compañeros y nos vamos quizá con la noticia más dramática de estos días, que por cierto acaba de encontrar, Carmen, un titular que me ha puesto los pelos de punta, que ojalá no se confirme. Nos lo han mandado a través del correo electrónico. Una persona nos ha Buscar enviado... a ver si se puede confirmar si hay más. ¿Qué decía el titular? Escuchad, amigos. Sí, porque, vamos, yo lo he confirmado en Europa Press, que es la agencia que emite esta noticia, que dice que en un laboratorio de Estados Unidos desaparecen 3 frascos de un virus peligroso. Y la persona que nos enviaba la noticia o el enlace a la noticia nos decía, ¿puede estar relacionado con la gripe porcina? Pues lo iremos sabiendo, porque desde luego el mundo ahora mismo está asustado y vaya titular, Europa Press ahora mismo, sí. Último envío de teletipo. La como se CNN decía además antes, pone... 3 virus de un... ¿Y qué virus es exactamente? Pues mira, los recipientes contienen muestras de encefalitis equina venezolana, un virus que afecta a los caballos y que se puede transmitir a los humanos por los mosquitos. En el 97% de los casos, los humanos que se infectan presentan mucha fiebre y puede ser mortal en un 1%. Pero es que estoy revisando la noticia y ahora sí que, no estoy mintiendo, se me ponen los pelos de punta.
Porque esto no ha desaparecido de cualquier sitio. Esto ha desaparecido de Fort Detrick, Maryland, que es justamente el centro de investigación de guerra bacteriológica de los Estados Unidos. Es decir, donde se desarrollan las armas biológicas del ejército estadounidense. También donde se desarrollan las posibles contramedidas para las armas biológicas de un hipotético enemigo. Pero básicamente, por definición, todo lo que hay allí es peligroso, a más no poder. Titular, repítelo, Carmen, porque a mí me ha dejado, era como de película, ¿no? Da la impresión de que esto desaparecen tres frascos de un virus peligroso. Por lo tanto, ya lo ha admitido la propia autoridad americana. Sí, claro, además dicen que el ejército ha iniciado ya una investigación, según ha informado la CNN, que miembros del Comando de Investigación Criminal del Ejército han visitado el laboratorio de Fort Detrick, en la ciudad de Frederick, para investigar la desaparición de los frascos. El portavoz del comando, Christopher Gray, indicó que por el momento no hay pruebas de actividad criminal. Ya, pues cuando dicen eso, pues peor, porque no se ponen a temblar, porque ¿qué van a decir también? Pero en fin, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Todo esto suena muy mal, pinta muy mal, aunque de epidemias el hombre... Cuidado, tampoco debe asustarse en exceso, me refiero, porque lleva toda la humanidad combatiendo con ellas. Como es tan inquietante el asunto, tan inquietante, y acaba de pasar lo mismo, y son las 3:25, desplazamos cualquier cuestión, yo creo, y lo que hacemos es que vuestros mensajes, por las 3 vías, y muy en especial por toda la participación que estáis teniendo en cadenaser.com, en la web directamente podéis poner vuestro mensaje, que además queda ahí escrito, sorteamos esos libros de cristianismos derrotados. Y por favor, decirnos algo quizá que nos anime, ¿no? Respecto a esto que está pasando. ¿Y qué está pasando? Tampoco vamos a levantar la alarma, Iker, porque puede ser cualquier cosa. No, yo no digo lo de los virus, digo lo de la peste porcina. Vale, la gripe, de todas formas, la gripe porcina también hay que tener mucho cuidado, porque yo he hablado con Cabrera, con José Cabrera, con el doctor, y me ha dicho que los medios de comunicación han alarmado demasiado sobre lo que está ocurriendo. ¿Ah, sí? Que no es para tanto, Bueno, menos mal, una buena noticia, menos mal, a ver si es verdad. Hay una pequeña cosita, solo una reflexión que me acaba de venir a la cabeza, pero que la seguridad de Fort Detrick deja mucho que desear, porque recordemos que la cepa de anthrax de la que salieron las esporas de los atentados de 2001 salió precisamente de Fort Detrick también. Es decir, deberían los responsables de esa instalación militar vigilar las fisuras de su posible seguridad. De todas formas, qué miedo da, ¿verdad? Hemos hablado de fantasmas, de ovnis, de Edgar Allan Mitchell, de herejes, la máscara roja de Edgar Allan Poe, y a mí nada me da tanto miedo ni me parece tan terrible como esto de ahora, ¿no? Los virus. Luego Juanje tiene además unos cuantos datos que también ponen los pelos de punta. Hemos querido hacer un repaso en sonidos. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Podíamos hacer eso, un repaso rápido en sonidos de lo que ha pasado en estas 40 horas, vamos, últimas. Sí, prácticamente ha sido en estos 2 últimos días, como tú decías. La situación de emergencia se declaró en México, la situación de emergencia sanitaria, y bueno, pues rápidamente aparecieron muchos casos de personas fallecidas, hasta más de 60 casos, 20 de ellos, según las autoridades oficiales, confirmadas que tienen relación con este virus de la gripe porcina. Y si te parece, vamos a empezar por escuchar a nuestros compañeros Jaime Obrarejo y Verónica Méndez de W México, cómo nos iban dando datos en los últimos días y también cómo lo daban los corresponsales norteamericanos allí en México DF. El presidente Felipe Calderón reconoció que se vive una situación de emergencia, pero aseguró que tanto su gobierno como las autoridades del Distrito Federal y del Estado de México hacen todo lo que está a su alcance para hacer frente al brote epidemiológico del virus de la influenza. En México hay una alerta sanitaria a nivel nacional por los brotes de influenza típica que de manera oficial le ha arrebatado la vida a 20 personas, aunque podrían ser 60 los fallecidos por este virus que se ha propagado especialmente en el Distrito Federal. La autoridad decretó el cierre de todas las escuelas de la capital del país, así como del Estado de México, entidades más afectadas, para frenar cualquier contagio masivo. Hoy estaba casi todo vacío. De hecho, algunos comercios se han estado quejando de que sus negocios están yendo a pique. Esto es exactamente lo que el gobierno mexicano quiere que haga la población, y parece ser que los próximos días la gente va a permanecer en sus casas, resguardándose del contacto con otros. Durante estos 2 días, las autoridades, como decíamos, tanto el ministro de Salud mexicano, José Ángel Córdoba, y Felipe Calderón, presidente de México, han estado dando datos de que se van a hacer todos los esfuerzos necesarios para combatir esta expansión de la que hablábamos. Incluso la población, por otro lado, dice que no han recibido suficiente información y algunos de ellos tienen miedo. Las defunciones acumuladas, ya contando con las que se han presentado en las últimas horas, son en total 68, pero insisto, nada más hay 20
que tengan la comprobación virológica. El Ejecutivo Federal a mi cargo, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley General de Salud, ha tomado y seguirá tomando todas las medidas pertinentes y decretará las medidas de urgencia o prevención que sean necesarias de acuerdo con la evolución observada de esta enfermedad entre la población civil. Sabemos de la seriedad del problema. Porque nunca había hecho eso el presidente, que faltaran los niños a la escuela. Pues tratar de no estar en lugares públicos. Y sobre todo no estar en lugares donde hay mucha gente. Mientras tanto, nos llegaban algunos titulares de Estados Unidos, como por ejemplo este. Autoridades de Estados Unidos advierten que no podrán contener virus de gripe porcina. Parece ser que en el país norteamericano, periodistas, expertos en salud y oficiales del Centro de Control y Prevención de Enfermedades ven esta enfermedad como una gran expansión que quizá pues no puedan controlar. Buenas tardes. Los agentes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades están muy preocupados por este asunto, pero dicen que en este momento no hay ninguna razón por la que alertarse. Ninguno de los 7 casos presenta algún síntoma grave de enfermedad o de muerte, pero sí hay evidencias de un contagio entre persona y persona. El gobierno de los Estados Unidos apoya en su totalidad las medidas sanitarias internacionales. Según se han ido confirmando los casos, ayer pudimos corroborar un total de 7 casos en nuestro país. Hoy hemos ratificado un caso adicional en California, aumentando hasta 8 el total de casos confirmados. Los agentes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades están trabajando en ello ahora mismo, pero no tenemos más respuestas. Este particular virus es muy interesante porque parece presentar genes de 2 virus porcinos diferentes. Lo que ocurre es que esos genes se han mezclado generando un nuevo virus y esto es lo que tenemos. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud también no ha dudado en pronunciarse y ha dicho que es muy importante que todo el mundo, todos los ciudadanos colaboren en estas recomendaciones que han dado para evitar esta expansión. Y nos dicen que básicamente van a hacer todo lo posible también para evitar que se expanda a otros países. Claro, lo que inquieta, sí, Carlos, es que ahora todo el mundo viaja, todo el mundo se traslada, las fronteras casi no existen, la aldea global, en fin. Ahora lo hablamos porque a mí de verdad me ponen los pelos de punta esto. Escuchamos. Es muy importante que todas las regiones de la OMS trabajen para aumentar la vigilancia, para que podamos saber si esta nueva enfermedad está causando una infección en los seres humanos en otros países además de Estados Unidos y México. Probablemente sea un virus potente que no hemos conocido antes. Un virus que desconocíamos que afectaba a los seres humanos. Y la emergencia de un virus como este es algo que nos importa. Y como nos comentaba, Carmen ha podido hablar con el doctor José Cabrera, que estamos hablando continuamente de este virus de gripe porcina, pero vamos a conocerla un poquito más en profundidad y verdaderamente qué es lo que significa. El virus es prácticamente el mismo, que cada año nos tenemos que vacunar de él porque va cambiando, el virus de la gripe va cambiando. Entonces la gente tiene en la memoria histórica la famosa gripe aquella por la cual murió mucha gente en los años, a principios del siglo XX, y entonces es el miedo que hay ahora. Pero es una gripe que es muy light, y la gente que ha fallecido, concretamente en México, es gente muy mayor que ya tenía otras enfermedades. Lo que pasa es que, los medios de comunicación han expandido un poco, a mi juicio, de forma muy alarmante esto. La persona que está en contacto con el cerdo respira como nosotros y es por el aire o porque se contagia. La persona toca cosas que el cerdo está con ellas y luego no se lava bien las manos y es un virus que se contagia o por vía respiratoria o por vía oral. Carlos, perfecto resumen en sonido, sí señor. Un resumen rápido, compacto, y ahí está. Y cuando Lloré le ponía esta banda sonora de fondo de Nixon, y nuestra idea no es alarmar, pero es que nos estaba dando la sensación de que estábamos oyendo un tráiler en vivo de esas películas que hablan del fin del mundo, de no sé qué, y te entra un acongoje, por no cambiar los términos, pero claro, ¿sabes la sensación? A ver qué opináis. La desinformación. Para la gente de México, para la gente de Estados Unidos, para nosotros mismos, ¿qué se sabrá de verdad? ¿Qué no se sabrá? ¿Qué nunca se sabrá? Lo decía perfectamente, fíjate, Eduardo Sotillos, en el especial de Chernóbil que hicimos, que justamente nos informan, hoy se cumplen 23 años de la catástrofe de Chernóbil. ¿Qué no se sabrá nunca? ¿Qué no se supo en aquel momento? ¿Qué nunca sabrá la gente? ¿Qué sí sabrán algunos y la gente no? Y esa es la sensación que tienes cuando el enemigo es invisible. Porque un virus es eso, invisible para el ojo humano, pero sin duda las grandes batallas se van a librar a ese nivel. Y siempre que hemos hablado, por ejemplo con Fernando San Agustín,
durante tantos años miembro importantísimo del servicio de inteligencia, nos decía que el gran peligro es que gente se apodere de estas cepas, ¿no? Así que ojalá este robo de virus en Estados Unidos no tenga nada que ver y sea algo que se resuelva, pero da mucho miedo. Y luego, los virus son los grandes desconocidos. Juanje se metía, también para su sobrecogimiento, en algunas bases de datos y te quedabas alucinado porque llevamos 10, 15 años oyendo hablar de virus, brotes, pandemias que luego ya se olvidan, ahí quedan los números, los muertos. Sí, pero a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, bueno, para que te hagas una idea, lo primero de la gripe de la que hablaba antes el doctor Cabrera, que se le conoció como gripe española, no siendo española, proviniendo posiblemente de Estados Unidos, cosa que nunca se sabrá, le dio la vuelta a la Tierra y en 2 años mató entre 20 y 50 millones de seres humanos. Casi como la Segunda Guerra Mundial. Jamás, sí, efectivamente, más que la Primera Guerra Mundial, en el mejor de los casos, que sería 20 millones de muertos, aunque casi todas las fuentes serán de entre 40 y 50. El problema es que no se pueden contabilizar todos los muertos que hubo en Latinoamérica ni en Asia. Simplemente de ahí ese gran abanico de personas fallecidas. Bueno, pues esta gripe española es muy parecida a esta gripe porcina y de algunos comentan que se originó precisamente en granjas de cerdos de Estados Unidos. Por fortuna, nuestra capacidad de defensa no es como la del año 17 y 19 en España, ¿no? No, ni mucho menos. Claro, la capacidad de defensa menos sí, mal. Pero también una cosa, que en el año 18, en el año 20, no había tal cantidad de chalaos con dinero en centros experimentando con virus de vete a saber qué, para crear vete a saber tú qué arma. Y que a alguno de estos se le escape alguna de esos frasquitos o que se lo venda un día porque le ha dado una depresión a un tipo por 100 millones de dólares. Sí, pero ya tienen también tanto las que crean como también el antídoto. Cuando tú creas un virus para matar, ni loca, vamos, que es el antídoto. Siempre suelen crear un antídoto, Juanje. Porque si no es que sería muy fácil el expandir, vamos. Bueno, es que ese es el gran peligro del siglo XXI, la guerra bacteriológica. Sí, y con la de locos que hay por el mundo no habrían creado ya alguna. Es que esa es la pelea. Es que esa es la pelea que se está teniendo, ¿no? ¿Y cuántas han creado ya y las han parado? Por esos antídotos pues no que dicen poseer. Más, pero seguramente varias. Pues eso. Bueno, sobre el ébola, por ejemplo. Pero vamos, el ébola, vamos a ver. Hay una sospecha en el ébola se descubre en el año 1976, justo pero fíjate, muy antes cerca. De ayer, te quiero decir. Sí. De repente, justo. En el 76, ya hace nada, se descubre que además el dibujo del ébola, visto a microscopio, es como terrorífico. Sí. Para que os hagáis una idea en datos, vamos a ver, tanto que se habló de la famosa gripe aviar, que en el fondo fue una ridiculez, tuvo 243 muertos entre el año 2003 y el 2008, y ahora ya prácticamente su incidencia cero. 243 muertos. El ébola, cuando se descubre en 1976, de primeras 500. Y lo curioso del ébola, lo increíble del ébola, que es que nadie lo entiende, es que es un virus que tiene una virulencia tremenda, se contagia de una forma increíble en poquísimas horas, mata a X personas y luego se muere, nadie sabe por qué. No se sabe si está creado en laboratorio, si es realmente un virus natural, si ha mutado de forma genética, no se sabe absolutamente nada desde el año 76 hasta ahora. Lo más curioso es que el ébola no solamente ha matado a muchísima gente, sino que el 25% de todos los gorilas y posiblemente de chimpancés africanos han muerto por el ébola. Pero fíjate qué virus más bonito, entre comillas, si a alguien se le ocurrió esto o si la naturaleza creó esta monstruosidad, que al ébola la gente no suele aguantarle más de 2 semanas, porque el ébola lo que te va haciendo es que te va destrozando las venas y las arterias, y a las 2 semanas te mueres de un espasmo que se conoce como vómito negro, que es que simple y sencillamente te vomitas toda la sangre de tu cuerpo. Mira, tenemos noticias también de México, Iker. Cristina nos escribe, su marido vive en México DF, y según le ha contado hoy, la prensa efectivamente está sacando todo de quicio. La gente está entrando en pánico, y aunque sí que es cierto que el viernes no hubo escuelas, fue más que nada por prevención. ¿El viernes no hubo escuelas en todo México? Ni universidades, se habían cerrado. Por prevención. México DF es una ciudad inmensa y la influenza, como allí le llaman, todos los años se sabe que hay muchos casos de la misma. Solo espero que realmente así sea y solo quede un mero susto. Cada año la gripe española, como allí la llaman, hay miles de casos que se producen. Bueno, espero haber ayudado en algo. Gracia. Pues claro que nos has ayudado para saber cómo está en este minuto ese país al que tanto queremos, México. Pero claro, es que también es porque hay más información que nunca. Ahora, la sombra de la conspiración, sobre todo esto que contaba Juanje, que nos ha dejado muertos, vamos, esta descripción del ébola tremenda, cuánta conspiración, y como decía Carmen, planteando una pregunta lógica, ¿no?
cuántas batallas internas que nunca saldrán, porque no hay mayor secreto que el nuclear y más todavía el de la guerra bacteriológica. Vamos a ver. A mí, de todo lo que he oído y de todo el reportaje que nos ha preparado Carlos, lo que me parece más espeluznante es que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, posiblemente la unidad de control de epidemias más avanzada del planeta, diga que se ve impotente para controlarlo. O sea, eso me ha parecido... Ese corte era terrible, porque yo no sé si eso luego se matizará o no. Sí. Porque hasta me extraña que una autoridad, aunque sea verdad que no puedan actuar, lo diga. Porque claro, si Santiago Camacho se alerta y yo me alerto que sé poco, la gente que más o menos sabe tiene que decir, bueno, cogemos aquí un traje, no sé, de estos y nos vamos a no sé dónde, una isla desierta o yo qué sé. Bueno, a mí me ha calmado mucho de verdad las palabras del doctor Cabrera, que yo le decía, pero vamos a ver, José, de verdad, esto se puede transmitir, puede llegar a España. Dice, mira, Carmen, de verdad, las personas que han muerto tenían otras enfermedades y la gripe lo que ha hecho ha sido agravarles esa enfermedad y por eso han perecido. ¿Y no ha entonces, sido por qué solamente estas declaraciones en Estados Unidos? Pues ante el miedo de que se produzca eso y encima pues muy mal hecho. Y encima con el robo de 3 frascos con nuevos virus, pues claro, tienen que estar, han movilizado hasta el ejército. Pues ojalá sea así, que sea simplemente una cosa y que es la excesiva información la que hace que se saque de quicio. Claro. Ojalá sea así. Y luego en la discusión que tenían Juanje y Carmen, los dos tienen parte de razón. Evidentemente no se crea un arma biológica o no sé, con la intención de que pueda contagiar a efectivos amigos. Por eso precisamente a lo que se tiende son a las esporas, como el caso del Anthrax, que su dispersión y su grado de acción es bastante limitado. Pero también es cierto que a nivel experimental, es decir, en laboratorio y sin intención de que salga de ahí, desde luego que puede haber absolutamente de todo. Sin posible vacuna y sin posible cura, seguramente. Insisto que siempre a nivel experimental y sin ninguna intención de utilizarlo en un campo de batalla real. Pero hay un dato muy curioso que yo creo que lo he mencionado aquí alguna vez. Todos los expertos en armamento biológico dicen que en el caso de crear un virus efectivo como arma de guerra, el perfecto sería el de la gripe, precisamente, por su alto grado de contagio, por su capacidad de mutar, por 1000 historias. Y la verdad es que en el mundo vírico probablemente la gripe, que parece una cosa como muy cotidiana y muy de andar por casa, porque posiblemente olvidamos esa gran epidemia de hace no tanto en términos históricos, pues 90 años. Es un enemigo formidable, es un enemigo además con una capacidad de adaptación. Hemos sido capaces de controlar la viruela, hemos sido capaces de controlar enfermedades terribles, y la gripe, que parece algo de andar por casa, se nos resiste y se nos resistirá todavía durante muchísimos años. Yo lo he contado más de una ocasión, pero cómo me impresionó cuando hablamos de historia de las epidemias, en Cuarto Milenio aquí, esa portada que se convirtió, yo creo que para quitarle hierro al asunto, pero la fuerza de un dibujo hecho como de caricatura, le dio todavía mucho más impacto, ¿no? Y eran esos, lo he contado alguna vez, 3 sabios mirando por el ojo de un microscopio, se ve el aumento del microscopio, y hay un bicho que es terrorífico, y los sabios sudando, diciendo, dinos bichito, ¿quién demonios eres? Es un tema absolutamente increíble. La descripción del ébola de Juanje yo creo que es de lo más crudo que he escuchado hace mucho tiempo. También nos dicen que, respecto al tema del virus, decir que es intrigante la relación de la noticia con los supuestos avistamientos recientes del hombre polilla en México. Es verdad. Este hecho suele vaticinar no catástrofes. Que se y además en Guerrero, que está colindante justo con México DF. Es verdad. Qué curioso. Como siempre, vaya audiencia que tenemos, ¿eh? Rubén nos lo decía a través de cadenaser.com. Ahora vamos con muchos más mensajes. Sí, qué curioso, qué curioso. Vamos rápidamente con un archivo importante. Ha ocurrido en la historia, se ha escarbado, arqueología pura y dura, os va a gustar, y después viene la sección de Santi y vuestros mensajes. La empresa hispano-británica Factum Arte se ha propuesto un nuevo reto. Después de clonar la cámara funeraria de la tumba de Tutmosis III y la Dama de Elche, ahora sus esfuerzos se centran en la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes de Luxor, Egipto. Escuchamos a Adam Lowe, director de Factum Arte. Facsímil es una palabra poco adecuada para describir el trabajo que realiza Factum Arte. Por facsímil se suele entender la copia imperfecta de un objeto original, en la que la relación entre el original y el facsímil es necesariamente complicada. Básicamente, Factum Arte documenta con la mayor resolución posible, utilizando varias tecnologías para medir la superficie del objeto y registrar la información necesaria para realizar una copia verdadera.
un facsímil verdadero que pueda ser utilizado en el mundo de la conservación y para su análisis. Esencialmente el trabajo se realiza por medio de un escáner que lee la textura, forma y color de la pared para luego reproducirla en un soporte moderno, dejando evidencia incluso de las grietas más diminutas existentes en el original. Es un intento de analizar cada aspecto de la superficie y encontrar la mejor tecnología para medirla, al fin de producir una copia tridimensional exacta. No un modelo de realidad virtual hecho con nueva tecnología, que es lo que entiende la mayoría de la gente. Nuestro interés se centra en los objetos tridimensionales y nuestra mayor preocupación se dirige hacia las cualidades que hacen que esos objetos sean lo que son. Podremos seguir el desarrollo de este trabajo en la tumba de Tutankamón en la página web www.factum-medioarte.com. No abandonamos el Valle de los Reyes. Junto a la tumba del faraón niño, los arqueólogos empezaron hace unos meses una dura campaña para encontrar las tumbas reales que quedan en esta impresionante necrópolis. Nos lo cuenta el Dr. Zahi Hawass, director del Consejo Superior de Antigüedades de Egipto. En estos momentos, en Egipto, estamos haciendo importantes trabajos. Acabamos de descubrir en el Valle de los Reyes un lugar espectacular, junto a la entrada de la tumba de Tutankamón, un lugar en donde los antiguos creían que se depositaban las lágrimas de los dioses, la inundación del Nilo. Los trabajos han alcanzado el suelo original del valle, dejando a la luz algunas de las cabañas de constructores de época faraónica situadas en el centro de la necrópolis que ya descubriera Howard Carter en el primer tercio del siglo XX. También hemos encontrado escenas de dioses presentando ofrendas. El nombre de una reina que hasta ahora era desconocida, Weret. Hemos hallado fragmentos con los cartuchos de Ramsés III y Seti I, y ahora mismo excavamos frente a la tumba de Tutankamón, con la esperanza de que entre la KV63, la supuesta tumba de Quilla, y la KV55 podamos dar con la tumba de Nefertiti. El trabajo en este cementerio se completa con el vaciado del misterioso túnel que parte de la cámara funeraria de Seti I, un secreto que el inefable Dr. Hawass todavía no ha querido desvelar. Los esenios no existieron nunca y no son más que una invención del historiador judío Flavio Josefo. Así lo cree la profesora Raquel Elior de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Para ella los textos del Mar Muerto son en realidad obra de los saduceos. Elior, experta en el misticismo judío, cree que los investigadores han perdido el tiempo en los últimos 60 años al intentar recrear un grupo que jamás existió. Motocicletas, carretera, violencia, libertad, todo eso y mucho más están unidos a un nombre: Los Ángeles del Infierno. Como decíamos hace un rato, hace unos días apenas, una operación de la Guardia Civil y de los Mossos d'Esquadra, una operación conjunta, mandaba a prisión a un buen número de los integrantes de esta banda. Los detalles de la noticia, la cantidad de armas, de drogas, etcétera, etcétera, han sido profusamente cubiertos por los medios de comunicación y no los vamos a reproducir aquí. Lo que sí nos interesa es saber quiénes son los ángeles del infierno. Entre el 4 y el 6 de junio de 1947 tuvo lugar el llamado Motín de Hollister, en California. Una banda de moteros, al menos más de 1000, prácticamente asediaron y tomaron por asalto esa ciudad. Durante esos días las fuerzas del orden se vieron impotentes para controlar la comarca, que era prácticamente propiedad de aquellos forajidos. Tanto es así que la película El Salvaje, protagonizada por Marlon Brando, está basada en esos hechos. La Asociación de Motociclistas Norteamericanos, cuando fue preguntada por qué había sucedido, dijeron que el 99% de los aficionados a las motos eran gente normal, perfectamente respetuosa de las leyes, eran ciudadanos corrientes que les gustaban las motocicletas como a otros les gustan otros hobbies, pero que el 1% eran bandidos, forajidos, delincuentes, lo peor de la sociedad. Ese día nació la Sociedad de los del 1%, también conocidos como los Ángeles del Infierno. Según el FBI y la Policía Montada del Canadá, entre las actividades de los Ángeles del Infierno destacan el tráfico de armas y drogas, prostitución, tráfico de bienes robados y sobre todo extorsión, especialmente a los organizadores de festivales de rock and roll.
Su procedimiento habitual es sencillamente ofrecerse como servicio de seguridad previo pago de su importe, o si no, asistir como visitantes, en este caso poco deseables. Según las mismas fuentes que citaba antes, los amigos o aliados de esta sociedad también son destacables, entre ellos la Hermandad Aria, los cárteles de la cocaína de Colombia o la mafia india canadiense. También tienen rivales con los que mantienen guerras de bandas que dejan un buen número de muertos y heridos y aterrorizan los lugares donde suceden. Son otras bandas de motoristas con nombres igualmente sugerentes: los bandidos, los forajidos, los mongoles o los paganos. Pero lo realmente interesante para los oyentes de Milenio 3 es que los ángeles del infierno funcionan casi como una sociedad secreta con estrictas reglas. Por ejemplo, jamás se utilizan apellidos cuando hablan entre ellos, siempre nombres, y lo más normal es el apodo. El apellido está prohibido, ni siquiera se saben sus orígenes reales. Tienen un complejo sistema de insignias, cada una con un significado que, entre otras cosas, determinan los rangos, como el de presidente, vicepresidente, tesorero o sargento de armas de cada una de las bandas, y también, por ejemplo, distinguen a los que han sido heridos en defensa del club, los que han matado en defensa del club, o los que se han resistido armados al arresto, cosa que ha sucedido en esta operación de la Guardia Civil en España, lo cual también tiene una distinción especial, una condecoración que se prende en las cazadoras de estos motociclistas. Puede ser ángel del infierno cualquier hombre mayor de 21 años, propietario de una Harley Davidson y que nunca haya opositado o hecho solicitud para ser policía o funcionario de prisiones. Para pertenecer hace falta un proceso de varios años. Se empieza siendo simpatizante, luego asociado, más tarde aspirante. Cuando se llevan 2 años de aspirante, se es aceptado si se pasa una votación por unanimidad de los miembros de la banda. Un solo voto tira ese proceso al traste. Después hay una ceremonia de iniciación y finalmente el aspirante recibe el derecho a llevar todas las insignias que le designan como ángel del infierno. En la actualidad, la banda está distribuida por 29 países, entre ellos, evidentemente, España, y hay un par de curiosidades a citar. Una de ellas, la demanda que hicieron a la productora de Walt Disney por usar sus símbolos sin permiso en la película Cerdos Salvajes. La otra es un poquito más grave. El único atentado mortal contra la vida de Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones, tiene una historia y tiene a los ángeles del infierno como protagonistas. Festival de Altamont, 6 de diciembre de 1969. Los Rolling Stones tocaban y hubo una verdadera batalla campal provocada por el servicio de seguridad de los ángeles del infierno. Murieron 4 personas, una de ellas apuñalada delante del escenario por uno de los ángeles del infierno. Al parecer, Mick Jagger, no contento con esto, pues decidió no pagar. La represalia fue automática. Esperaron a que el cantante se retirase a una isla donde tenían lugar sus vacaciones y con una lancha intentaron asaltar el complejo para asesinarle. Lo que sucedió fue que, afortunadamente para él, la lancha naufragó y no pudieron llegar a su destino. Así acaba una historia que parecía de las películas, parecía de Hollywood, parecía de Mad Max, de Marlon Brando, de todas estas cosas, y hace apenas unos días no la encontramos en los telediarios. En fin, programa heterodoxo donde los haya. Ángeles del infierno. Y por cierto, abajo está la Harley de Santi esperando. Luego coge la chupa de cuero. En fin, de verdad, Santi, aprendemos contigo cada semana. Esperemos que no lo cojan a él. Del ébola, de la descripción del ébola que ha hecho Juanje, que
ya el ébola habrá cambiado para todos, será todavía más terrible, a de repente esta introducción en una historia real, Los Ángeles del Infierno. Esto es Milenio 3. Y no sería Milenio 3 sin sus mensajes, los mensajes de toda la audiencia. Iker, felicidades a ti y a todos los que hacéis el programa. Se me han puesto los pelos de punta con el relato. Quería contaros una pequeña anécdota. El otro día se hizo en mi colegio una feria de libro y aparecieron unos cuantos vuestros que la gente compartía. Me hizo ver que cada vez somos más. Muchas gracias, amigo, gracias. Saludos milenarios. Si quien ha dicho que los ovnis tienen origen extraterrestre, es más probable que procedan del futuro que de otro sistema solar lejano. Los americanos lo saben, pero no nos lo dirán jamás. Javier Pérez, desde Denia. Hay un libro que cuenta la verdadera historia del caso Roswell. Se titula The Majestic. No sé el autor ni la editorial. Si lo sabéis, por favor, decídmelo. Hombre, dice José. Posiblemente es el de Wesley Straber, que hizo una novela fantástica sobre el tema. Pero novela. Buenas madrugadas. Yo creo que la mayoría de las enfermedades han sido creadas por los humanos o por una degeneración de la raza humana. Un saludo, Carlos de Santa Cruz, Cantabria. También nos llegaba un mensaje, Iker, basta ya de maltrato animal. Decía nuestro amigo José Manuel Muyor que al parecer vivió una escena dantesca. Iba por la carretera, por la autovía del Mediterráneo en Almería, hacia Murcia, salida de Benadux, cuando de repente ve que el coche de delante parece que tira un muñeco de peluche. No era un muñeco de peluche, era un gatito al que posteriormente atropellan varios coches. Por favor, en esos casos que cojan la matrícula y que denuncien a estas personas, porque ahora sí que tienen multas e incluso cárcel para alguno de ellos. Así que los denuncien. Vamos con los ganadores de Los cristianismos derrotados de Antonio Piñero, publicado por EDAP. Quiero felicitaros por saber captar más miembros a esta nave y por saber mantener el haz del misterio durante estos 8 años. Diego, un tripulante. El otro es para Miguel Saez Ayunsa, que es un fanático radioyente, radioaficionado de máximo nivel y que además dice que lleva la radio en la sangre desde muy pequeño, que si hubiera un Oscar para los programas radiofónicos, que nos daría 2. Y el otro es para María José Poblador, que dice, aunque Edward Mitchell sepa algo, nunca sabremos la verdad de lo ocurrido, porque no interesa que sepamos la verdad. Sería demasiado arriesgarse y eso es algo que a él no le interesa, ya que su vida está en juego. Bueno, pues yo voy a dar el Oscar a Fermín Agustí, a Carlos Largo, a Noel Calero, que está ahí, que siempre está en nuestra nave, comandante Geray. Juanje, toma el Oscar. Muchas gracias. El Oscar que te da la audiencia, que es el que importa. Muchas gracias. Gracias, Juanje. Y el Oscar para ti, Carmen, cómo no. Muchas y gracias. yo creo que un Oscar especial radiofónico para que damos aquí para Santi Camacho, que es el auténtico crack. Mañana a las 12 cuarto milenio, Iker. Bueno, chicos, a las 12. Sí, volvemos 12. allá a ese umbral que la verdad es que nos va bastante mejor. Así que nada, un abrazo muy fuerte, amigos. ¡Feliz semana!